puede subir aquí? Aquí está. ¿Aquí, Dani? Sí. Okay. Sí. Dios bendiga, hermanos. En esta tarde, verdad, gracias a Dios pudimos llegar aquí ahora. Tenemos un canto preparado, pero si gustan, no sabía si era alabanza, si gusta otros coritos también, depende cómo vayamos de tiempo. Amén. Aquí la hermana Sánchez. No sé si en hasta los pollitos también están cantando, ¿verdad? Amén. Ok. Quiero unos pollitos o cuán grande es el de la hermana. Sí, que tiene la hermana Marina.
Amén, amén. Cuán grande es Él, hermano. Pues pasamos a la palabra. Nuestro hermano Rubén tiene la palabra esta noche. Amén, hermanos, que los bendiga. Es una alegría, un privilegio poder estar impartiendo la palabra de nuestro Señor. Yo le doy muchas gracias a nuestro Dios, primeramente, por este privilegio, esta oportunidad, y también a nuestro hermano pastor por la invitación. Es algo tremendo, y gracias al Señor por el talento que Dios le dio a nuestra hija Daniela y a mi esposa. Cuando cantan este himno es algo hermoso, es más fuerte que nosotros vemos, y gloria sea al Señor por todo esto. Mis hermanos, estamos por empezar la Semana Mayor, que es una de las dos más grandes celebraciones de toda la humanidad, no nada más del pueblo cristiano. La Semana Santa empieza ese domingo, el llamado Domingo de Ramos, y no podíamos dejar pasar desapercibido, así como no podemos dejar pasar desapercibido el día de Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a la palabra, mis hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y versículo 40. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más me permites hablar tu palabra. Palabra que los mismos ángeles quisieran predicar, pero no les has dado, Señor, pero nosotros sí. Ahora, Padre, así como me diste la palabra para tu pueblo, así permite, Señor, que fluya de mis labios. Usa, Señor, mi vida, y bendice a todos aquellos que están escuchando ahorita y van a escuchar después. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, vamos a tratar en esta vez la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén de una manera tal vez un poquito focalmente diferente, ya que el único evangelio que registra esta parte es el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Pero vamos a hacer un poquito de historia aquí. En el capítulo 19, versículo 28, dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Mis hermanos, hay una verdad tremenda encerrada en el versículo 40.
la palabra del Señor. Allí en Romanos dice que la creación entera clama a Dios. ¿Por qué? Por su liberación, por su redención. Las piedras, la naturaleza es obra de Dios. Y de alguna manera, yo no sé cómo, pero las mismas piedras clamarían si ustedes y yo dejáramos pasar desapercibido la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Y ese mismo que entró montado en un burrito, ese mismo va a venir en gloria. Y lo más hermoso es que sus santos van a venir con él. Esos santos somos ustedes y yo. El mundo tiene su manera de celebrar estas fechas, pero aún la gente más perdida trata de evitar los excesos en estos días. Yo una vez le pregunté a un amigo, cuando era niño, él cada 2 palabras decía 3 maldiciones. ¿Por qué ahora no dices maldiciones? Dice, porque estamos celebrando la Semana Santa. Y es en la Semana Santa, cuando mataron a Diosito. Así me contestó él. Y mis hermanos, sí, la gente que no conoce este Evangelio Santo trata de llevar estos días con reposo, como más nosotros lo haríamos. Si dice la palabra del Señor, aquí hablando Cristo Jesús con su propia voz, dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, cuando le dijeron, de Abraham somos hijos, y les dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham de estas piedras. Mis hermanos, no podemos dejar que la creación inanimada vaya delante de nosotros en la adoración. Es cierto, nosotros no tenemos la tradición de la religión secular, la religión, ¿verdad?, que todos conocen, pero sí, tenemos la obligación para con nuestra familia, para con nuestra sociedad, para con nuestra iglesia y para con Dios, de saber guardar y respetar y amar estos días. Cuando les he platicado a ustedes cuando yo era niño, a las muchachas, mis hermanas mayores, todo el año estaban preparándose para estos días. Preparaban sus vestidos, pero al mismo tiempo preparaban su jardín. Y cortaban muy temprano en la madrugada o muy tarde, el sábado, cortaban las mejores rosas, las mejores flores que había para llegar con ellas al altar de Dios el domingo en la mañana. Como les digo, yo era un niño de unos 2 o 3 años, pero me recuerdo muy bien todo aquello. Y tal vez aquí por la premura de las cosas, o por la vida, o por vaya usted a saber qué, ya se nos ha olvidado eso. Vemos el domingo de Ramos más adornada la iglesia católica que la iglesia donde se lava y se glorifica el nombre de Cristo Jesús. Triste, ¿no? Y sale la gente de las primeras misas en la mañana muy contentos, con crucecitas y todo eso hechos de palma, del árbol de la palma. En los otros 3 evangelios vamos a ver ahorita cómo la gente, los que seguían al Señor y los que habían oído hablar de Cristo, le dieron la entrada que solamente se le daba a los reyes, se la dieron a Cristo Jesús. Amén.
Dice que cortaban ramas, hojas de las palmas, ramas de los árboles, las ponían en el camino, se quitaban sus mantos y los ponían para que aún los cascos de aquel humilde burrito, aquel manso burrito, no tocaran, no se contaminaran con el suelo, porque arriba de ese burrito iba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Dios Altísimo. La última semana de Cristo Jesús, como un mortal, como un ser humano en la tierra, la empezó de esa manera, entrando como rey a la capital de Israel, a Jerusalén. El título de este mensaje es Las piedras clamarían. Y yo creo que el Señor nos está hablando esta vez, este día, en este momento, de que no podemos ser segundos después de las piedras. No podemos quedarnos después de la creación. Tenemos que ir adelante porque es por nosotros. Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, la sangre gloriosa de Cristo, la sangre preciosa, hasta la última gota, muriendo de una muerte atroz, una muerte reservada solamente para los peores criminales del Imperio Romano. El crimen de Cristo Jesús: amar. Los delitos de Cristo Jesús: levantar muertos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, alimentar las multitudes. Ese fue el crimen, hermanos. Y por eso lo condenaron. Y lo máximo que aquellos le acusaban, el máximo crimen era ser hijo de Dios y proclamarlo. Amén. Ahora, a la luz de la distancia del tiempo, lo podemos ver nosotros. Y tenemos el grande privilegio de que ahora la palabra está escrita aquí. Pero también tenemos la tremenda responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia, delante de nuestra familia, delante del mundo que está convulsionado en estos momentos. Todas las profecías están cumplidas. La última que falta es Cristo Jesús viniendo en las nubes por su iglesia. Nosotros no podemos estar dormidos. Tenemos esa obligación de ir adelante del clamor de las piedras. Amén. De ir adelante del clamor de la creación, porque es por nosotros, por quien hizo ese sacrificio. Dejó su trono allá en el cielo para venir a una tierra llena de problemas, convulsionada por guerras, donde había calor en exceso y frío en exceso, pero caminó en esta tierra naciendo como un ser humano, como nacimos usted y yo, pero de una manera mucho más humilde. Él, que era, es y será siempre el dueño de nuestro eterno destino, que es el cielo, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, vino a nacer en un pesebre, porque no hubo lugar en el mesón para él. Aquí, mis hermanos, en el Evangelio según San Mateo vemos cómo relata el primer evangelista, ¿verdad?, la entrada triunfal. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria sea al Señor. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El siguiente evangelista que lo señala es Marcos, en el capítulo 11 y versículo 1 en delante. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. Mis hermanos, el pueblo de Israel, en la entrada de Cristo Jesús a Jerusalén, tuvo un chispazo de entendimiento al entender que ese era el Mesías esperado, a darle el recibimiento que él merecía. Pero los fariseos no querían que la gente hiciera tanto revuelo, tanto escándalo. Y aquí en el versículo 39 del capítulo 19 de Lucas dice: Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Aleluya. Qué hermoso, mis hermanos, que el Señor nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Qué grande y qué, hasta cierto punto, misterioso que el Dios eterno diera a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por alguien que no lo merecía, y esa era la humanidad, de una humanidad de la que somos parte, usted y yo. Y sin embargo, Él lo hizo. Nosotros, al reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ahora somos parte de ese pueblo que Él redimió. Pero tenemos, mis hermanos, que volver al primer amor. Tenemos que volver a lo que sentimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que gozarnos. Ir a la iglesia, si podemos tener acceso a un templo, a una iglesia, y si no, hacer de nuestra casa una iglesia, hacer de la esquina, hacer del parque, hacer de donde podamos una iglesia, y proclamarle al mundo que Cristo Jesús ha venido a nuestra vida, y Él quiere venir a la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan, y celebrar, mis hermanos, este domingo de Ramos, y estar celebrando toda la semana hasta el domingo de resurrección. El Cristo de la gloria nos ha dado esta oportunidad, mis hermanos. No la desaprovechemos. Vamos a volver a ese gozo que nos hacía temblar, que nos hacía vibrar cada vez que oíamos la palabra del Señor.
a ese gozo que nos sentíamos cuando oíamos, como decía la palabra, y yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que el Cristo de la gloria que entró en Jerusalén pueda entrar hoy en la vida de aquellos que no lo conocen. Pero ¿cómo va a entrar si usted y yo no se los damos a entender? ¿Cómo va a entrar si usted y yo no les predicamos? Hagamos nuestra parte, porque si no lo hacemos, las piedras clamarían. Mi alma te alaba, Señor. Mis hermanos, esta sencilla enseñanza, pero al mismo tiempo muy profunda, que nos muestra nuestro Dios aquí en su palabra, culmina con el Evangelio según San Juan. Como ya dijimos, los 4 evangelistas reseñan la entrada de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Unámonos, mis hermanos, al resto del pueblo de Dios y gocémonos con la entrada de Cristo Jesús a nuestra vida. Que tal vez sea la última vez que lo hagamos, porque a lo mejor Cristo Jesús viene por nosotros esta noche, no lo sabemos. Dice en su palabra que tenemos que estar listos, como aquellas vírgenes que estaban apercibidas con aceite en sus lámparas, que tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos el momento, el día ni la hora en que Cristo Jesús va a venir. Pero Él va a venir. Así como se cumplió la profecía de que Cristo Jesús iba a llegar, así se va a cumplir cuando el Señor venga en las nubes, y a la final trompeta los muertos en Cristo se van a levantar primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados y los vamos a reunir con ellos en las nubes con Cristo Jesús, y allá en el cielo estaremos. Amén. En las bodas del Cordero. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo, Señor, te agradezco por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Bendice a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Gómez, pastor de la Iglesia Bautista Hispana en Arlington. A toda la congregación, Señor, y a todos aquellos que escuchan y ven estas predicaciones, estos servicios. Y, Señor, a aquellos que han de venir a tu conocimiento a través de la predicación de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Y Padre, si hubiera enfermos en la congregación, sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, que el día de mañana podamos vernos para compartir las grandes maravillas que tú habrás hecho con nosotros y en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención con nosotros, nuestro hermano pastor. Amén, hermano. Amén. Qué bendición.